Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo han estado? Muy bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, Caterina. ¿Tú cómo te ha ido? Muy bien, también, gracias a Dios, profe. Ah, bueno, me alegra. Bueno, gracias igualmente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ángela. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Súper bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Con quién? No lo identifico. Sebastián, profe. Sebastián Gómez. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, muy bien. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Gilson. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Súper bien. Ah, bueno, profe, eso es lo importante.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Alfred, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Bueno, me alegra. Claudia, si entraste a la aplicación de Zoom sin haber habilitado audio, no vas a tener audio. Tienes que reiniciarlo y decirle que vas a utilizar el audio de tu computadora o del celular. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos mis compañeros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes, sí, papito. Buenas tardes para todos. Por favor, me indican si se ve la pantalla, la diapositiva. Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Bueno, entonces comenzamos con este anuncio general. A partir de la otra semana empezamos parciales del primer corte, ya que esta es la última clase de este corte y dentro de 8 días evaluaremos estas 3 clases que hemos tenido hasta la presente. La hora del examen es la asignada para cada clase. En el caso nuestro, pues será a las 6 de la tarde del próximo lunes. La duración del parcial o prueba es de 60 minutos. El tipo de examen que hacemos es tipo text con preguntas de selección única, múltiple y completar frases, o sea, tipo IFEX. La ubicación del parcial o cuestionario estará en la plataforma Q10 y se identificará de esa manera. Corte 1, cuestionario de organización Buenas tardes, documental. profesor. Buenas tardes. A la fecha del examen deben estar al día con las tareas. Si una persona no puede realizar el examen, presentará supletorio previa autorización de la directora del programa en las fechas asignadas 1 y 2 de julio. Los estudiantes que después de esta parcial o evaluación de primer corte obtengan una nota inferior a 3, se les invitará a un plan de mejoramiento en las fechas asignadas por la dirección del programa. Les quedan para todos esta información para que la tengan en cuenta, que dentro de 8 días iniciamos los parciales, la semana de parciales, desde el lunes hasta el viernes. Bien, en la clase de hoy vamos a mirar algo importante que ya tocamos en la clase anterior, y es la relación que existió entre los sistemas de clasificación de archivos. Hace parte de la gestión documental. Entonces vamos a mirar las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas que les traigo hoy, con lo cual espero su debida atención. Entonces empezamos por mirar para qué clasificamos y ordenamos. Lo hacemos en función de de las directrices de la norma ISO y por supuesto cumpliendo también otra norma colombiana, la ley 594, que nos exige llevar un ordenamiento de todos los archivos que se manejan al interior de una organización. El primer sistema que se utiliza y se ha utilizado siempre hasta hoy es el sistema alfabético. Luego tenemos el sistema numérico. Luego tenemos la combinación de los dos anteriores, que es el sistema alfanumérico, o sea, utiliza combinación de letras y números. Tenemos otro criterio para ordenar, ese criterio cronológico, o sea, por fecha.
existe otro criterio para organizar por sistema geográfico, o sea, por zonas. Y por último, vamos a dar unos consejos o tips de hábitos para archivar que nos simplificarán nuestro trabajo. En nuestra práctica profesional, nosotros tenemos que guardar documentos a toda hora. Entonces, comencemos por describir cada uno de los sistemas de manera secuencial. En la forma como a mí me dicen que clasifique un archivo y lo ordene, significa que yo le tengo que dar una estructura a cada uno de los archivos con los cuales vamos a manipular o vamos a hacer trazabilidad. Entonces tenemos que la primera acción de un archivo, independiente del sistema que vamos a utilizar, significa clasificarlo. Clasificarlo por cada tipo de documento si es necesario. ¿Ya? Luego se ordenan, ¿sí? En la secuencia que nosotros necesitamos encontrarla después para hacer una consulta. Si esa consulta me toma mucho tiempo, significa que a pesar de que lo hemos clasificado, no lo hemos ordenado adecuadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor confundí cartas con nóminas. No puede ser. Nóminas es una clasificación diferente a cartas. Y ya por último, cuando lo tenemos ordenado, entonces ahora sí empezamos a archivar. Como lo veíamos en la clase anterior, yo tengo que saber cuántas carpetas o cuántos archivadores son necesarios para archivar los documentos de una empresa. Visto así, entonces nos encontramos con la siguiente pregunta que todo el mundo le hacen a los especialistas en archivo. ¿Cuál es el criterio de clasificación más adecuado? Es una pregunta bien objetiva que me conduce a una respuesta. Realmente no existe un criterio mejor que otro. ¿Por qué? Porque depende de las necesidades concretas de la empresa. Depende de qué es lo que necesita organizar, qué es lo que necesita clasificar y por lo tanto qué es lo que necesita archivar. Y contestando esos tres ítems, entonces puedo tomar el criterio mejor para la empresa. Lo que para una empresa es lo mejor en cuanto a archivo, necesariamente no lo será para otra empresa. Entonces, hay que quedar muy claro en eso para que no vamos a confundir de que como una empresa le va bien en su archivo, la otra también le va a hacer, o sea, le va a ir mejor si lo hace de la misma manera. Probablemente las estructuras no son iguales y las personas tampoco son iguales. Entonces aquí dice que el que mejor se adapta a los documentos, el que mejor se adapta a los documentos que se manejan. Entonces, si usted tiene una estructura compleja de documentos, tendrá que crear un sistema complejo de clasificación. Si su sistema documental es muy sencillo, pues su sistema de clasificación también será sencillo. Ese es el criterio que se relacionan entre sí. El otro argumento es el que mejor responde a las necesidades que se plantean. Entonces, si yo necesito ubicar archivos documentales por asuntos o materias, pues ese será el mejor. Pero para mí de pronto será mejor por fecha. Entonces tendría otro criterio. Entonces, por eso hay que adaptar todo a las necesidades que realmente se plantean. Y a la vez tenemos que buscar aquel sistema que sea el más sencillo y eficaz. No porque sea sencillo me conduce al buen desempeño en cuanto a consulta de documentos. Tiene que ser eficaz, o sea que logremos que los usuarios de la información, que son aquellos que van a consultar los documentos posteriormente, lo encuentren con facilidad y lo podamos hacerlo de esa manera. Y la otra alternativa es el que permite una localización rápida de los documentos. Es muy claro que cuando vamos a una biblioteca, por ejemplo, y necesito un libro de administración, pues necesariamente me van a mandar al archivo donde están los documentos de administración. No van a mandar para donde están los de contabilidad o de pronto de sistema. Entonces, esa localización rápida le permite al usuario encontrar la información que requiere de una manera
rápida y sin pérdida de tiempo. Esa es una de las funciones de la gestión documental. Y la otra es el que permite la incorporación de una nueva documentación que sea abierta y flexible. A veces, por hacer bien las cosas, olvidamos unos detalles. Por ejemplo, hacer un archivo demasiado complejo y cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que cuando salga al futuro un nuevo documento que pertenezca a una división funcional, no lo podamos archivar porque no está dentro de los criterios de archivo. Entonces, tenemos que ser abierto y flexible y en todo momento, en la clase anterior me preguntaban que cómo se hace para mantener qué tipo de documentos se van a archivar. Precisamente, el sistema de gestión documental tiene que evaluarse por lo menos una vez al año para saber qué necesidades hay de plantear nuevas para que el archivo documental también se adapte a esas necesidades nuevas. Por ejemplo, aquí, aunque no lo dice, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los archivos tipo electrónicos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Por lo menos aquí no lo toca de manera directa. En resumen, el mejor criterio de clasificación para tener una buena gestión documental tiene que ser adecuado, sencillo, rápido y flexible. Estas 4 características es el mejor criterio de clasificación. O sea que un criterio no es sencillo, sino que es múltiples criterios a tener en cuenta. Y de esa manera solucionamos la primera pregunta. Empezamos con los sistemas en cuanto a clasificación. Miremos esto. El alfabético. El alfabético, por supuesto, es que se basa en el alfabeto. Hablando que nosotros utilizamos el idioma español, que la primera letra es la A y la última letra es la Z. En otros alfabetos, la primera letra es alfa y en la otra es omega. O sea que depende del idioma y la región donde vamos a aplicar una clasificación por letras. Otra de las circunstancias que tenemos para tener en cuenta a la hora de escoger la clasificación alfabética es que requiere una clave. ¿Cuál es la clave? La primera letra, ¿sí? De la palabra que va a ordenar de ahí en adelante todo. Por eso, en el ejército, a todos los identifican primero por el apellido y después por el nombre. En otras circunstancias, primero es el nombre y luego el apellido, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de correspondencia, como lo dice aquí, el primer apellido es el nombre de las personas físicas. Es el primer apellido, no por el nombre. En el caso de empresas, si vamos a archivar documentos de empresas, pues corresponde a la denominación social. Y la razón social, pues tendré que tener en cuenta cuál es la primera letra de esa razón social para poderlo ordenar. Bien. En la siguiente circunstancia alfabética, vamos a mirar qué ventajas tiene este método alfabético. En primer lugar, el alfabeto es un sistema sencillo porque se supone que el alfabeto es conocido por todos. Y pues a pesar de que lo conocemos desde que nos enseñaron a escribir y luego leer, ¿sí? Entonces, debemos identificar cuál es la primera letra y cuáles las subsiguientes letras hasta la última. Otra de las características del sistema alfabético es que no requiere un aprendizaje especial, porque ese aprendizaje ya lo traemos nosotros, precisamente el conocimiento del alfabeto. Entonces, por eso se habla de que es una gran ventaja el sistema alfabético. Otra que es abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que existe tantas letras en el alfabeto que usted tiene la posibilidad de escoger por cada tipo de documento, escoger cuál es la primera letra para cada uno de los personas o entidades tipo sociedades para poderlos clasificar alfabéticamente. Y permite ampliaciones, porque yo puedo estar combinando letras, ¿sí? Hacer combinación de dobles letras y podré ampliar mucho más la clasificación. Y se adapta a la mayoría de los documentos. Casi que podemos decir que el 99% del 100% de la documentación trae un nombre, ¿sí? Trae un nombre
y ese nombre me facilita la clasificación alfabética. Si no trajera nombre y todo fuera código, pues ahí sí estaríamos, como dice, en dificultades. Pero afortunadamente todo trae nombre y por lo tanto lo podemos adaptar de una manera fácil. Pero miremos ahora qué desventajas tiene el método alfabético. Pues ya vimos las ventajas, su sencillez, el conocimiento del alfabeto. Ahora miremos qué desventajas hay. Hay que establecer primero la palabra clave o palabra ordenatriz. Entonces aquí es cuando se toman decisiones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que son casadas, ¿cuál es el primer apellido? ¿El apellido de casado o el apellido que le sigue al apellido de casada? Entonces ahí había que establecer cuál es la clave, cómo se va a ordenar. O los apellidos que son dobles, por ejemplo, Juan de la Cruz, ¿sí? Tiene dos apellidos. Gilson. Levanta la mano, Gilson. Por lo tanto, hay que empezar por descubrir la clave. Y la otra es que requiere de uso de testigos, o sea, testigos o guías, ¿sí? Para poder extraer los documentos de la carpeta. O sea, si no le coloco la letra A, B, C, entonces también quedo perdido. A pesar de que al interior de la carpeta los documentos estén clasificados alfabéticamente. O sea que siempre, en todo momento, si se me olvida esa guía o testigo, pues voy a perder gran parte de mi documentación. ¿Por qué? Porque no sé dónde buscar. Porque todas las carpetas están sin orientación o guía. Entonces, estos son los testigos. Tipo de letras aquí, en orden secuencial alfabético. Miremos ahora el segundo sistema, que es el sistema numérico. Se basa en los números en la sucesión natural de los mismos. También es sencillo porque, al igual que nos dijeron con respecto a la clasificación alfabética, pues todos conocemos los números, ¿sí? Sobre todo los números naturales, en los cuales pues todos hemos trabajado desde el inicio cuando empezamos a escribir. Entonces, esta es la otra clasificación numérica. ¿Qué ventajas tiene el sistema numérico? Lo he dicho, es sencillo. No requiere conocimientos especiales, lo que acabamos de expresar. Se supone que todos conocemos el sistema numérico desde el 1 hasta el 0, pasando por 9, 0. Es ilimitado, claro. La combinación de números es infinita. En eso sí, podríamos decir que tiene una gran ventaja sobre lo que es el sistema alfabético. Pues el sistema alfabético son 29 o 30 letras y había que combinar las letras para ampliar el sistema, mientras que en el sistema numérico simplemente se va aumentando por cada unidad y se vuelve infinito en su extensión. Y las claves numéricas son las únicas por documento. Entonces aquí el sistema documental prácticamente estaríamos hablando de un código que asigna únicamente números, no letras, como el código EAN que vimos en la clase anterior, que son 12 dígitos más el dígito de verificación. Este es un sistema realmente adaptado para eso. Pero por otro lado, no requiere el uso de testigos, simplemente es que con solo ver la numeración ya tengo la ubicación del documento, o se ubica por documento. ¿Qué desventajas tiene el método numérico? Es cerrado, no permite intercalación de documentos. Entonces, si yo marco 1, después de 1 sigue 2, ¿sí? Y entonces, después sigue 3, y si ya asigné 1, entonces corro el 2, luego corro el 3, o sea, se me vuelven algo imposible. Entonces, podría simple y llanamente tendría que tener la única opción, adicionarlo a lo último en la fila documental. Esa es una de las limitaciones que tiene el sistema numérico. Una vez que yo asigné el número de clave a cada una de las carpetas, pues ya no los puedo ampliar porque ya automáticamente quedaron, como se dice, limitados. Se necesita conocer el número para poder hacer el documento. O sea, si yo no conozco la clave del documento, es imposible. Por ejemplo, en el sistema, de los certificados de tradición para bienes inmuebles, cada ciudad tiene un código de referencia. Entonces ya uno sabe, conociendo el código de referencia, no sé a qué ciudad pertenece. Por ejemplo, para Cali, todos los Cali y sus corregimientos anexos
tienen código 370. Entonces uno ya sabe que 370 va a ser el número de identificación inmobiliaria de todos los bienes que están asentados en Cali y su área metropolitana. 370 me distingue que es de Cali. Y requiere el uso de índices o fichas. Claro, si no utilizo las fichas, es imposible localizar. Y no se adapta a ciertos documentos. Hay ciertos documentos que requieren, como lo decíamos, requieren el uso de letra y no de número. Y es imposible hacerlo. Por lo tanto, vamos a tener ese tipo de archivo de esta forma, secuencial. ¿Ya? Aquí está, diríamos, la clasificación numérica. Quisiera escuchar del grupo, a ver qué experiencia han tenido con este tipo de clasificaciones alfanumérica. ¿Alguien quiere participar? Pues yo la verdad, profe, yo nunca la he utilizado. Bien, miremos ahora la combinación de los dos. Por supuesto que este combina las ventajas de ambos, por ser sencillo, ser flexible y adicionalmente por ser muy amplio, ¿ya? Esa es una... y minimiza los inconvenientes de ambos. Como lo veíamos nosotros en la clase anterior que lo hicimos en hoja electrónica, el documentar, el identificar con letras y números nos permite una gran amplitud en cuanto a conocimiento y detalle de la documentación para hacer un archivo eficiente, eficaz, ¿ya? Y aquí la clave, como lo veíamos, es la letra y un número. O sea, si yo identifico la letra o parte de combinación de letra o el número, perdón, entonces tengo la clave para identificar el documento. Lo veíamos con recursos humanos, RH1, RH2, etc. Y permite muchas variantes en función de la estructura del alfanumérico. Pues yo puedo combinar indistintamente combinación de letras y números o números y letras, el que mejor se acomode a mis circunstancias. ¿Ya? Letras más números o números más letras, como nosotros queramos utilizarlo. Y la combinación de los dos anteriores. Miremos ahora en ese sistema mixto las ventajas. Por supuesto que es sencillo y es rápido. Y ya con el uso de tecnología, pues mucho más diciente es la organización documental. Es abierto e indefinido, o sea que aquí caben todas las clasificaciones y permite intercalar y ampliar. Entonces, aquí no hay problema por limitación en cuanto a codificación de documentos. Pero también tiene desventajas. ¿Cuáles desventajas? Que se requiere un conocimiento y lo vimos. Cuando yo pregunto, esta combinación de letra y número, ¿a qué carpeta se lo vamos a asignar? ¿Cuál va a ser el orden que le voy a dar a mi documentación para que este sistema alfanumérico me trabaje? Entonces, si yo no tengo el conocimiento, si yo no tengo ¿cómo se dice? La suficiencia en cuanto a capacidad de percibir cuál es el tipo de documentación que va a manejar una empresa o que está manejando y que va a manejar posteriormente, pues lo más seguro es que me voy a quedar allí un rato pensando cuál va a ser la combinación o si el sistema que intento, en este caso alfanumérico, intento montar es el que me conviene, de pronto no, de pronto tendré que cambiar a otro. Y por lo tanto, pues reconocer la clave es uno de los diría, los momentos más críticos, conocer cuál es la combinación para cada departamento. Entonces, todo el mundo tendría que conocer cada una de las funciones de la gestión documental y en qué se va a repartir. Existe otro y es el que utiliza el tiempo. Y aquí la fecha es el criterio que sirve para ordenar. ¿Y cómo ordenamos? Podemos ordenar por año, mes, día y hasta la hora, ¿ya? Como se hace hoy en día en los sistemas virtuales tipo correo, que usted le muestra la fecha del sistema e incluso la hora de recibo o de despacho de un documento o de un archivo o de un mensaje. Entonces, este es otro sistema que está muy utilizado hoy en día, pero se requiere, vuelvo a decir, de una base de datos bien potente para hacerlo.
La ventaja del sistema cronológico es sencillo, es rápido, abierto y permite ampliación e intercalación, por supuesto. Y no requiere la utilización de índices ni ficheros auxiliares. ¿Por qué? Porque todo lo da el año. Profe, ¿Sí? ¿Aló? qué pena, profe, usted puede leer un poquito más duro, es que al lado de mi casa están haciendo bullying. Trato de dejármelo acá lo más escondido, pero no escucho. Pero tengo el nivel al 100%. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún boom por allá? ¿Tienes bajo Sí, profe, no, es que acá al lado de mi casa están haciendo, están tomando y no escucho casi nada. Uy, por ahí sí, mamita, por Dios. Tendrías que encerrarte, como se dice, y evitar la bulla, porque sí, difícil. De aquí se escucha, imagínate. Sí, hasta acá se escucha Sí, la, aquí, la aquí se vallenatera. escucha. O sea que tienes un Ay, sí, problema, profe. tienes un problema, Ya le pero dije que le bajara un poquito, pero ay, no. no, pues tienes que insistir. Tú estás aprendiendo y ellos están desaprendiendo. ¿Ya? Bueno, continuamos a ver hasta dónde puedes. Epa, epa. Desventaja del sistema cronológico. Una de las desventajas que tiene es que para ubicar un documento, tienes que apagar el micrófono. Para poder ubicar un documento, si no sé la fecha, de malas. ¿Sí? Si no tengo la fecha, imposible. Y, por ejemplo, en una notaría, ¿cómo hacemos para investigar, por ejemplo, el registro de nacimiento de una persona? Si le doy la fecha ¿Por el aproximada, número? no, pero si le doy la fecha aproximada, ¿será que yo lo encuentro? No tengo el número. Ah, Profe, a mí varias veces varias veces me ha tocado que ir a hacer esa gestión Sí, y no me la dan ni con el nombre completo ni con el número del registro, sino con un número serial. correcto. Ya ahí sí queda que me contestó, porque ya el serial es el que realmente es el sistema de clasificación, ¿sí? De las notarías, ¿ya? Porque anteriormente se ubicaba por el folio y por el libro, ¿no? Decía, está en el libro tal y en el folio tal. No, eso fue del pasado. Ahora ese es un serial. No sé si me corrijo, yo hace rato no saco pues un certificado de esos. El serial incluso incluye, no sé, hasta hace poco era la obligación, la fecha de nacimiento en orden de año, mes y día y el serial, que era lo que se acompaña. No sé si es así. ¿Alguien me puede responder si es así? El serial incluye la fecha, mes y día de nacimiento de la persona y luego el serial realmente. No, profe, es un número, es como un código, pero no, pues en el serial que o sea, del que yo he tenido que sacar, es un código totalmente diferente a la fecha o algo. Que Sí, hasta mi pregunta es esa, o sea, en caso tal que uno se le extravíe ese documento y uno no tenga el código, entonces si yo voy y digo el nombre completo, fecha de nacimiento, a uno, o sea, cuando me ha tocado a mí me dicen que no me lo pueden dar. Entonces ahí, ¿cómo se haría? pues debe exigir que la notaría debe tener el sistema alterno. Si usted tiene el número, perdón, si usted sabe la fecha de nacimiento de la persona, esos folios están por fecha también, ¿ya? Lo que pasa es que el serial les permite ubicarlo en el sistema electrónico, ¿ya? Para expedirlo desde ahí. Pero cuando no es posible, entonces usted tiene que insistir de que con la fecha, oígase bien, de nacimiento de la persona, le tienen que otorgar el certificado. Esto se ha vuelto realmente algo dificultoso para las personas, sobre todo cuando se les olvida o embolata, no guarda una copia de ese documento para acceder a las notarías y obtener los registros civiles de nacimiento. Por lo tanto, se le recomienda a la persona que le saque una fotocopia, una foto, guárdela, porque es que ese es un serial que es el que identifica, eso es como si fuera el número de la cédula de uno, a uno no se le puede olvidar, pero como es un número tan extenso, pues difícil de aprender. Bien, otra de las desventajas del sistema cronológico es que hay que utilizar guías o testigos. O sea, si yo no le coloco esto, ¿sí? Y puede que le coloque 2010, pero todo año tiene 12 meses.
pues si no coloco estas fichitas, testigos, pues es imposible obtener eso. En ese sentido, muchas veces los sistemas, por mucho que uno trata de ubicarlos en las necesidades y en las estructuras de las empresas para hacerlos acordes a las necesidades mismas de información, se nos dificulta a la hora de la verdad, porque si no coloco todo, pues me queda faltando todo. Entonces, esa es la primera parte. Voy a finalizar aquí para reiniciarlo. Nos vemos en 2 minutos. ¿Me esperan, por favor?